sobre una expansión de organizaciones criminales precarias, organizaciones criminales que entendemos como aquellas de bagatela, que están extorsionando por 5 o 10 soles. No estamos frente a unos escenarios como el Darién o el de Sierra de Guerrero, ¿no? No estamos en un escenario de gobernanza criminal donde los criminales han ingresado necesariamente a operar y brindar servicios del Estado como una gobernanza criminal muy violenta. No creo que también estemos en un camino lineal hacia ciertos países que hace algunos 10 años o en la actualidad conviven con violencias también extremas. Pero algo que sí caracteriza al Perú es una institucionalidad estatal que se ha dejado avasallar, que no ha invertido en prevención, en respuestas proactivas, y que por lo tanto vamos a seguir teniendo estas afectaciones en los siguientes años, si es que seguimos optando por medidas reactivas, punitivas, populistas, mediáticas y demás, y no necesariamente por entender las causas del problema. En esto creo que no solamente es policía, no solamente es fiscalía, de hecho no es el sistema de justicia penal, no es el código penal implementado el que va a resolucionar esto, sino es la prevención. Hola, bienvenidos otra vez a Conversando de Política. Antes de empezar, quiero disculparme. Estuve desaparecido estos últimos 2 meses, pero no por falta de ganas. De hecho, he tenido grabaciones ya listas, pero estuve viajando con mi familia, primero por Estados Unidos por temas académicos y luego ahora en el Perú. En este momento, de hecho, estoy en la Amazonía peruana con mi familia y dando exámenes preliminares del doctorado. Así que deseenme suerte, acá estamos. Hoy quiero retomar este espacio con un tema urgente para el Perú. Quizás este va a ser el programa más peruano de los más recientes que he grabado. El tema es la inseguridad ciudadana. Lo hago con un invitado que respeto y quiero y con quien he tenido el placer de trabajar, que es Noam López. Noam es, sin exagerar, la persona que conozco que más profundamente sabe explicar los problemas de seguridad en el Perú desde una mirada estructural. Con él vamos a ir más allá de los titulares para analizar temas de fondo, el Estado peruano, el crimen organizado y por qué de esta sensación de caos. Esta conversación es una clase magistral de seguridad ciudadana, o quizás más preciso, una clase sobre cómo el Estado mismo atenta contra la seguridad ciudadana. Les cuento un poco sobre Noam. Él es magíster en proyectos de inversión, es licenciado en ciencia política, es investigador, es profesor en diferentes universidades, ha trabajado en el Ministerio Público, Fiscalía, así donde fue asesor de la Gerencia General, ha sido director de gestión del conocimiento en el Ministerio del Interior, ha trabajado muy de la mano con la policía. Entonces tiene este pie en la práctica y este pie en la academia, lo cual además me gusta mucho porque yo a veces me siento un poco así. Ahora, unos datos antes de despegar, de disparar esta conversación. Disparar, esa palabra suena muy al tema de hoy. La inseguridad en el Perú ha aumentado tras la pandemia. Los delitos con arma de fuego han aumentado en 50% en los últimos 10 años. Lo que sabemos es que el crimen organizado además se ha instalado a nivel nacional y eso ha llevado a que la extorsión se vuelva uno de los delitos que más ha crecido. Y con los datos de denuncias, que es lo que tenemos, más o menos ha pasado de 5.000 denuncias en el 2021 a 22.000 en los últimos 2 años, si no más. Y en lo que va del 2024, se han asesinado transportistas, dirigentes sindicales, y hay bodegas, tiendas que están cerrando. Yo mismo publiqué un artículo en Jugo, que lo voy a compartir en el enlace de Spotify o de las plataformas, donde cuento cómo una familia del Callao pedía asilo por extorsión. En resumen, podemos decir que tenemos un Estado ausente y a veces cómplice, una economía criminal creciendo, ciudadanos atrapados entre la violencia, la desesperanza y los medios que todo el tiempo nos recuerdan que hay algo mal ahí.
Por eso esta conversación con Noam es importante. Conversando de política es el primo en español de The Jacob Shapiro Podcast y es parte de su red de contenidos. Este es un espacio para pensar la política, para pensar la comunicación política, para pensar la geopolítica en perspectiva, más allá de las coyunturas. Los invito a seguir este podcast en todas sus plataformas y por favor continuemos esta conversación. Vamos con el episodio. Noam, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, Elohim. Gracias por la invitación. Noam, quiero ir al grano. Quiero entender qué está pasando en el Perú y qué está pasando en el Perú con el crimen, qué está pasando en el Perú con la política y lo peor de todo con la relación entre estos dos niveles. Entonces, quisiera preguntarte primero sobre lo que ha pasado en el Perú en los últimos tiempos desde una perspectiva de tiempo más grande, ¿no? Se ha habido, por ejemplo, una repercusión muy fuerte de este secuestro con asesinatos en Patás, que es una zona minera, ¿no? Y por otro lado, hemos tenido que las noticias están llenándonos de extorsiones últimamente. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 5, 10 años en el Perú en materia de crimen? Bueno, creo que hay varias respuestas que son como retazos de ideas que podemos ir lanzando para darle sentido un poco a la realidad peruana, ¿no? Por un lado, veo que la institucionalidad estatal, que mucho se habla de que debe de fortalecerse, ser de calidad, tener presencia territorial, ser eficiente, debe innovar, pareciera ser que queda en los manuales, discusiones académicas, libros de texto, y no necesariamente se plantea, se plasma, se operativiza y se ejecuta en el día a día de la gestión. Entonces yo siento que algo que se mantiene, que esta es una explicación de largo aliento, como una primera idea, es que no hemos llegado a darle esa robustez, exhaustividad al trabajo del hacer de la política pública y la gestión pública. Me parece que seguimos en ciernes, ¿no? Seguimos con no solamente los actores de ahora, sino el establishment en general, no han facilitado o propiciado una gestión y una política de calidad. Y eso se puede ver por gobierno y se puede ir viendo incluso un deterioro en algunas instituciones. Antes ya hablábamos de islas de eficiencia, ahora casi ya no se habla de ello, salvo quizás el BCR, pero nos quedamos cortos con experiencias de buenas prácticas y que realmente sean buenas prácticas, ¿no? Que hayan generado un cambio en el fenómeno, en un cambio en los problemas, hayan solucionado problemas. Como una segunda idea, creo, y tiene que ver con el contexto un poco más extendido. Vivimos en un espacio territorial andino, amazónico, costero, que sigue siendo separado, dividido, no solamente por las montañas y la cantidad de metros sobre el nivel del mar, sino por ponernos de acuerdo en resolver esos problemas reales que tenemos, los problemas públicos, llamémoslo así. Y, y creo que más bien ha ido en desmedro con lo que ha ido pasando en el sistema electoral, el sistema político, tantas voces, tantos líderes que representan pequeñas facciones que no necesariamente quieren el cambio, sino quieren ver el Estado como botín y lucrarse lo más posible y que toda su familia y amigos tengan labores. Y por lo tanto los problemas serios, los problemas de largo aliento, los problemas que están en el norte, en el sur, no se discuten en este país centralizado. Y, y no hay esas alianzas para solucionar problemas públicos, hay alianzas para ganar elecciones, pero no hay alianzas para resolver esos problemas y realmente abordar las causas del problema. Entonces, hablaba hace un rato de la técnica, la gestión, de la técnica académica para hacer una mejor gestión de calidad, o un lineamiento de políticas y un proceso decisional exhaustivo, participativo y demás, ¿no? Pero por otro lado tienes actores
que quizás algunos puedan acceder a ese conocimiento y otros no tanto, pero en buena cuenta no hay ese acuerdo, no hay ese interés de solucionar los problemas en común. Entonces tienes muchas fracturas, no solamente a nivel territorial, sino a nivel cultural. Las manifestaciones del sur, cuando asumió la presidenta Boluarte, se manifestaron ampliamente por varios días en el sur, llegó a Lima, ¿no? Y el norte estaba en otra frecuencia, algunos que otros colectivos, ¿no? Pero no había algo compartido. Hoy lo que ocurre en Patás, como mencionabas la pregunta, pues nos parece como, oye, Patás está a 10 horas de Trujillo en una camioneta que te lleva, hay dos empresas de transporte que te llevan ahí, y es un pueblo chiquitísimo, ¿no? Donde no hay servicios públicos, la carretera es muy accidentada. ¿Y cómo puede ser que un lugar con tanto oro debajo de nuestros pies pueda, lo de décadas de explotación, no tener unos servicios básicos de calidad? Pero yo creo que ahí voy a la tercera respuesta, y es que eh, si bien no hay esta expertise técnico lo suficientemente plasmado en los gestores, no hay acuerdos políticos para resolver los problemas que ocurren en el contexto peruano nacional y no necesariamente centralizado, y por eso el Perú está fracturado. Me parece que hay, ¿no? En el caso de patadas, por ejemplo, o el caso de la extorsión, que no son problemas necesariamente de este último mes, ¿no? La minería ilegal ocurre en varios lugares, Arequipa, ¿no? Cajamarca, la minería ilegal por río, ¿no? Aurífera, eh, que ocurre en Madre de Dios, y si uno rastrea casos, uno puede identificar que ha habido víctimas, ¿no? Eh, letales, no concentrados y con que sea grabado y que todos lo compartan, videos morbosos por WhatsApp, sino que se tienen documentos periodísticos que cubren la Amazonía, minería ilegal, de varios homicidios que ocurren en zonas aledañas a lugares de explotación, no solamente de oro. Y no es algo novedoso. El tema con los defensores también de derechos humanos, los defensores ambientales, se cuentan cada año. El tema es que solo cuando estalla, pues nos ponemos un poco alerta, pero los problemas vienen de atrás, solo que de pronto no han tenido la cobertura mediática y demás. Y eso voy. Vivimos en un tiempo de indiferencia. Los políticos y los técnicos pueden ser indiferentes. El alcalde va a Lima y pide una reunión, y ya lo escuchan, toman nota, dicen te vamos a enviar un correo con el resumen de lo que hemos acordado, y ahí queda. No se resuelven las cosas. Y el alcalde vuelve a ir y bueno. Entonces, creo que ahí hay como tres ideas grandes con las cuales podemos conversar. Gracias, me parece esta una introducción fundamental de estas tres líneas desde el punto de vista técnico, política pública, desde el punto de vista de la política y los actores políticos, desde el punto de vista más tal vez de la unidad de los peruanos y esta fragmentación que existe y por lo tanto indiferencia también. Ahora, dicho esto, aterricemos un poco en realmente es, porque lo que me sugieres, y esto es lo que tal vez quisiera discutir contigo, es que en realidad en los últimos 10 años el Perú no es que se ha vuelto necesariamente mucho más violento, sino que está visibilizando la violencia en lugares donde antes no se veía y que están más cerca del mainstream, más cerca de la minera grande, más cerca de Lima, las extorsiones se dan y los asesinatos se dan más cerca del corazón del gobierno, cosa que me parece intuir de lo que dices, que esto es algo que ya era pan de cada día en otros lados y que realmente hoy recién estamos atendiéndolo y que me resuena incluso la época del terrorismo, hace 30 años, 40 años en el Perú, cuando se decía que había terrorismo, había una guerrilla emergiendo y que con sanguinaria y que un presidente dijo, no te preocupes, son abigeos, esos son ladrones de ganado y que la cosa no se sintió hasta que ya Lima se vio eh, hasta cierto punto cercada o invadida por esta violencia también. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente el Perú está viviendo tiempos mucho más violentos y mucho más crimen que antes? Y te agradecería además que me des un poco de datos o que me
plantees los desafíos de los datos en este contexto. Claro. Creo que homicidios, por ejemplo, ¿no? El registro que hace 2013 en el Estado se pusieron de acuerdo para contarlos uno a uno y contarlos entre varios actores que tienen registros del tema. Hace 3 años no se actualiza una cifra oficial de ese comité estadístico que ve el crimen, No hay que cifra oficial de depende. homicidios hace 3 años en el Perú. Claro, claro. Entonces, felizmente hay SINADEF, ¿no? Si no hubiera SINADEF, producto de que en pandemia nos pusimos ¿Qué las es el pilas, SINADEF? Para los que no lo el saben. Sistema Informático Nacional de Defunciones, que depende del sector salud y que todos los días se actualiza debido a que ingresan cuerpos a las morgues. Y a través de eso se puede saber eh, día a día la variabilidad e incremento de homicidios. Si bien no es un registro dentro del sistema de justicia penal, es decir, no tiene la pericia el que hace el trabajo en la morgue de un policía en criminalística, homicidios, y tampoco de un perito forense en medicina legal, el Ministerio Público, y tampoco tiene la amplitud y la clasificación legal que pueda brindar un fiscal en lo penal. eh, si no fuera por el SINADEF, hoy en día no podríamos saber cuántos homicidios ocurren en Lima, en todo el Perú. Y eh, sí, incluso el ministro anterior de Interior eh, criticaba esas cifras, ¿no? Decía, y podría ser que esas cifras estén infladas, ¿no? Si ya desconfías de un conteo de cuerpos, que otra vez, o sea, se encuentran a una persona fallecida, indagar en los antecedentes en la escena del crimen es una labor que le corresponde al policía y la fiscalía. O sea, cuando llega el cuerpo a la morgue simplemente se cuentan cuerpos. Y si hay un balazo allí, un orificio, bueno, es un homicidio, ¿no? Pero eso hay que decantarlo, eso hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, por eso es que estos registros es mejor, es apropiado, es oportuno que lo lideren y lo trabajen los operadores de justicia penal y no eh, las morgues y los técnicos que muy bien hacen su trabajo allí dentro del sector salud. Eh, pero a lo que voy es, si no fuera por el SINADEF, que en realidad se pudo, digamos, invertir, se pudo trabajar en su creación y en su sitio web y demás, producto de la pandemia, porque en pandemia teníamos que contar en nuestra sala situacional COVID cómo iban los casos, ¿no? Fallecidos por COVID. Ahí fue que digamos, hubo una inversión, una preocupación de varios actores por mejorar el SINADEF. Si no ¿Y qué hubiera nos habido dice, eso, y qué nos dice el SINADEF? ¿Ha habido realmente un cambio en los datos, en la violencia? Asumiendo que no tenemos un dato de homicidios oficial con operadores de justicia, ¿qué está pasando? así es. Aquí hay algo interesante que quizás recuerdas en algún momento lo conversamos, pero en las tasas de homicidios según SEIC ya estábamos alcanzando 8, casi 9 víctimas de homicidio por 100.000 habitantes. 9 la tasa. Y yo recuerdo cuando empezamos a contar esto, hace 2015, 16, estábamos en 6, en 7, 7.8 por 100.000 habitantes. Pero ahora con SINADEF, ¿no? Dado que no tenemos el SEIC, y que claro, el SEIC tampoco era una maravilla, teníamos problemas allí también de registro, había duplicados, había gente que había fallecido por suicidio, por accidente de tránsito, y eso no se debe contar. Y es que los registros policiales, fiscales no son de calidad, se ingresa data mala, ¿no? No es coherente, no es consistencial. Nuestros sistemas informáticos aún arrastran esa tara desde que los pudimos identificar y vienen de muchos años más atrás, pero siguen teniendo ese problema. Entonces, los que analizan datos siempre dedican mucho tiempo a juntar la data policial, fiscal y si se puede cotejar y empezar a trabajar. Pero hace 3 años no tenemos un registro oficial, no tenemos una tasa oficial. Pero por SINADEF nos podemos dar cuenta un poco sobre cómo van esos homicidios. Entonces, el conteo acumulado, por ejemplo, para lo que va del 2025, de enero a mayo, ya te va contando casi 864 homicidios, ¿no? Acumulados, que es mucho más de lo que tenías en el mismo periodo del año anterior, ¿no? La tendencia es creciente. El año pasado llegamos a las noticias de enero, febrero, según SINADEF, de que los homicidios ya habían pasado los 2.000, pero con SEIC el 2018
y ya teníamos más de 2.500. Entonces, ahí viene toda una gran problemática actual que no ocurre solo en el sector interior y salud en este caso, Elohim, porque he podido ver lo que, si bien uno critica, ¿no? Oh, la policía todavía registra los casos de denuncias en Excel, en una hoja de cálculo abierta, sin control, y se lo pasa a su supervisor, y este a su vez se lo pasa a la región, y esto va al nacional, y juntan, y ahí se pueden perder los datos, en fin, todos los problemas que se puede dar, ¿no? No puede ser que todavía usemos Excel, e incluso en algunos lugares un Excel que no necesariamente tiene licencia, ¿no? Pero eso, eso, Elohim, no necesariamente es algo que es única y exclusivamente de la policía. O sea, cuando uno camina a otros sectores, realmente están muy parecidos. El sector salud, ¿no? Cuando uno mira los casos, eh, si bien puedes tener un sistema informático digamos, tu expediente médico, todavía hay mucha información que se registra en hojas de cálculo. Mucho, el sacar citas, por ejemplo, te lo ponen en papel en el Revereati. O sea, tú pides tu cita, ¿no? Vas y te lo ponen en papel. Tú vas al Minedo, en una UGEL, en provincia, y la información está todavía así. Entonces, lo digo con el hecho de que uno diría, oh, la policía tiene todos estos problemas y tal. La fiscalía también, las fiscalías especializadas. Agarramos de trata. Todos, cada uno de las coordinaciones tiene sus formatos. Entonces, yo creo, para cerrar esto, tenemos una tal precariedad de la gestión de información, del conocimiento, de la investigación desde el Estado, desde el banco, desde generación de buenas prácticas con evidencia, de evaluación, de impacto, que funciona, ¿no? Es tan bajo eso y hay poca voluntad política para ponerle recursos a eso, equipo, recursos humanos, tecnología, lo que quieras, es tan bajo que todos los problemas que vienen ocurriendo están allí, ¿no? Pero como no tenemos lentes para verlo, no tenemos data de calidad, pues no, ni siquiera lo magnificamos, dimensionamos, ¿no? Y salvo cuando ocurren coyunturas críticas como la de Patás, o como movilizaciones de comerciantes, bodegueros, transportistas que vienen porque los extorsionan continuamente, recién gente que estaba al otro lado o simplemente nunca vio algo así, se da cuenta de que ese problema existía. Pero la extorsión viene de Trujillo hace décadas. No, pero yo te escucho y a mí me parece sorprendente cómo mi interés por conocer lo que está pasando en la violencia rápidamente deriva en una discusión sobre la precariedad del Estado. Es decir, lo que tú estás haciendo directa o indirectamente en esta conversación es decirnos a los que están escuchando en el Perú y en otros lados, es, miren, este no es un problema de criminalidad, de violencia. Este es un problema de precariedad del Estado, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista político. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, y sobre todo porque solamente en tema de seguridad. Mucho hablamos de la prevención, es importante, la prevención estructural, la comunitaria, la institucional, la situacional. ¿Cuánto recurso se ha destinado a prevención el año pasado? Solo la policía, por el programa presupuestal 0030, en el componente que tiene que ver con programas comunitarios que realiza la policía con la comunidad organizada, ¿sabes cuánto recurso ha recibido las 1.318 comisarías en total? Menos de 670.000 soles. Menos de 670.000 soles todas las comisarías. O Si sea, tú menos de 1.000 divides soles cada una. 500 soles para una comisaría de Puerto Maldonado. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso en todo un año? Los policías comunitarios realmente hacen, digamos, patria en su día a día. Buscan fundraising, o sea, hacen colectas, ¿no? Hacen En realidad, colecta, lo es cual el yo he trabajo que visto. seguro lo conoces, ¿no? Cuando yo trabajaba en Barrio Seguro lo veía, pero además genera una distorsión, porque le van a pedir colecta a los empresarios o emprendedores de la localidad, lo cual ellos a cambio piden protección y luego la relación va deteriorándose. Ahora bien, Es una sí, institución informal, es una institución informal de una simbiosis de sobrevivencia. O sea, y ahora eso que has descrito ocurre y quisiera en otros preguntarte lugares. Sí. entonces, porque tú eres un hombre que hasta el momento me ha lanzado un montón de cosas muy elegantes, pero yo quiero aterrizar en un tema que tú no has usado esta palabra hasta ahora, que es la palabra corrupción. Es decir,
Hemos hablado de una serie de precariedades del Estado, falta de recursos, falta de procesos, falta de sistemas, falta incluso de cuestiones mínimas como la licencia del Excel que acabas de mencionar. Y que no ocurre solamente en la policía, no ocurre solamente en el Ministerio del Interior, ocurre en todo el Estado peruano. Y qué decir en las pequeñas municipalidades de provincias. Pero hubo un reportaje, recuerdo, en The Guardian, donde un periodista extranjero que reside en el Perú durante muchos años se atrevió a decir una frase categórica y dijo, el principal problema del Perú es la corrupción. ¿Qué opinas de eso respecto a la relación con la violencia y con el crimen? Porque también hay un asunto de impunidad y hay un asunto de hasta qué punto hoy en el Perú se siente también que hay una permisividad hacia el crimen porque deriva de una permisividad hacia la corrupción, tal vez mayor que antes, no lo sé. Sí, bueno, el estado botín que mencioné, ¿no? El hecho de ver al bien público como de mi propiedad, el enfoque patrimonialista de los caudillos, líderes y autoridades y altas direcciones de las instituciones públicas, el aprovecharse del cargo, el aprovecharse de los servicios que ofrecen las instituciones en donde ellos o ellas pueden ser titulares y practicar clientelismo a favor de bienes, ¿no? De prebendas, con el hecho de, digamos, fomentar un auspicio para mi organización política para la siguiente elección, o simplemente para sobrevivir en el cargo, o simplemente para yo tener más bienes que antes que cuando no tenía el cargo, sin duda es corrupción. Em, y hay micro, gran corrupción en los caminos, en donde se desvían explosivos para la minería ilegal, así como cuando hay corrupción en los caminos, cuando se transporta la pasta básica o el clorhidrato de cocaína, llegando a la costa o llegando hasta la selva de Pasco, cerca de Ucayali, para los narcoavionetas, microcorrupción de pasada, pero hay gran corrupción de obras que no se concluyen, obras que se han quedado ahí como elefantes blancos, ¿no? No solamente en infraestructura, imagínate que es lo más lo visible, ¿no? Mucho más hay en otro tipo de proyectos y obras y inversiones que no sean de cemento, que tienen que ver con de pronto tecnología, con fortalecimiento institucional, con cierres de brechas de otro tipo, ¿no? Entonces, sí, me parece que como se mencionaba o mencionabas esta cita del periodista en The Guardian, la corrupción es un mal endémico, pero creo que hay que tener categorías de investigación para poderla visibilizar y poderla dimensionar. Estos enfoques de tanto se ha perdido por la corrupción, ¿no? O tanto el Estado invierte por la criminalidad, son enfoques muy economicistas, ¿no? Son miradas muy de, tanto el PBI involucra el gasto en la lucha contra la corrupción. Sí, pero esto no lo ve la gente que está ahí vendiendo en el mercado, no lo ve el estudiante que está yendo en el bus, no lo siente. Pero lo que creo es que hay un consenso de que hay casos de corrupción pequeña y grande a nivel de gobierno, a nivel más micro de ventanilla y en cualquier poder del Estado. El tema es no solo cómo medir y demás, que esto es un desafío académico, sino ¿qué hacemos frente a eso? Porque ya venimos digamos, varios libros, más historia, de un enfoque más de amplitud histórica o más comparada, en fin, que evidencian que sí hay corrupción, y sí, no vamos a negar, en una comisaría lo puede haber, en un juzgado lo puede haber, en fin, en la frontera lo hay, para sacar productos en aduanas puede haber, o sea, va a haber siempre en cuando no tengamos un Estado y actores que realmente cumplan sus funciones y mecanismos de control, fiscalización. Pese a que la Contraloría ha tenido hoy en día más recursos y tiene mecanismos para ingresar a distintas oficinas y gerencias, su óptica es simplemente de contrastar términos de referencia con productos que se han contratado, ¿no? Pero no indagan más allá. Y si te das cuenta, los casos de corrupción más grandes que tenemos es porque desde dentro se filtraron, o como en la red ya no les caía su parte, denunciaron, ¿no? O por otro tipo de casuística, llegaron a que también había un caso de corrupción grande. Entonces, el caso de César Álvarez, por ejemplo, ¿no? El caso que ocurrió en Oreto también. Entonces, así uno puede tener, como, evidencia de que la corrupción está allí. El tema es, y creo, que hay que tener, como, evidencia de que la corrupción está allí. El tema es, y creo, que hay que tener, como, evidencia de que la corrupción está allí. El tema es, y creo, que hay que tener, como, evidencia de que la corrupción está allí. El tema es, y creo, que hay que tener, como, evidencia de que la corrupción está allí. El tema es, y creo,
las medidas correctivas. El tema es que la ciudadanía lo podamos comprender de manera más intuitiva y amigable que nos permita tomar acción. Porque sí, la ciudadanía toma acción, puede hacerlo, la juventud informada, universitaria, puede hacerlo. El tema es que hoy en día hay, y lo que antes hablábamos como gobierno abierto, yo siento que más bien va cerrándose ese enfoque de abertura de datos, de transparencia, salvo por ahí que hay algunas cosas como de visitas y de gastos y de servicios que uno tiene en el Estado y consulta amigable, pero luego todo lo demás está cerrado. Para cerrar, la encuesta de victimización que antes teníamos mensualmente, hoy en día hay que esperar 4 o 5 meses para tener la última versión. Para pedir la data, te la siguen dando en PDF, modo imagen, de la fotocopia. No es posible eso en estos tiempos. Entonces, si no hay esa apertura de datos, esa información, ¿cómo generas una actitud crítica frente a los problemas? Yo siento que ahí tenemos a la juventud, a mucha ciudadanía dormida en la coyuntura del día a día, de la red social, de la dopamina alta, que está continuamente evadiendo, ya sea por procrastinación, porque realmente el Perú está muy complicado de conseguir un empleo digno, y de viviendo la criminalidad, que estos problemas como la corrupción lo ve como lejano. O sea, un limeño que habla de minería ilegal, lo ve lejos, lo ve lejísimo, no, No, hasta no es el Perú. luego de 25 minutos de conversación, creo que has hecho el caso muy claro de la precariedad, las limitaciones y cuán agrietado está el Estado peruano desde varios frentes. Habiendo hecho ese diagnóstico, esa parte del diagnóstico muy clara, quisiera que hablemos de una parte más externa, exógena del diagnóstico, que es el crimen organizado internacional. Es decir, mucho se dice que lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en Ecuador, es producto de la expansión de los tentáculos de organizaciones criminales que parten en Brasil, que parten en Venezuela, que parten en Colombia, que parten en México, que parten incluso en Armenia o en Italia. ¿Podrías darnos un mapa, graficarnos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de este crimen organizado aterrizando en países como el Perú o en países como Ecuador, ya expandiendo la mirada, saliendo un poco solamente del Perú? Claro que sí, me gustaría hablar, por ejemplo, del hecho de que no somos un caso atípico de las problemáticas que venimos comentando. Basta ir un poco más al norte de Ecuador, ¿no?, para ver que la criminalidad también se ha desbordado y sus instituciones públicas realmente la están pasando mal por varios aspectos. No solamente porque les han quitado la cooperación a través de la embajada norteamericana y se han quedado sin fondos y demás, que ha dejado mucha gente sin empleo y que quizás en algunos casos, no hablo por todos, realmente generaba un tipo de valor para los migrantes, los refugiados, las víctimas, las poblaciones vulnerables, los productores, los pequeños productores, ¿no? Y que el Estado no llegaba a esas zonas, no llega. Eh, el Estado no llegaba al monzón, ¿no? Pero sí llegaba a la cooperación durante años. Y luego se habla de un milagro, en fin. A lo que voy también es que el caso peruano no es atípico. Ujú. eh, Vemos una fenomenología criminal que está asediando a los estados latinoamericanos, que ya se dio muchísimo más y de manera mucho más cruda a los estados centroamericanos, con un par de excepciones. Y este mundo globalizado, este mundo donde todos tenemos acceso a smartphones ya casi, aunque sea de gama baja, y que acceso a internet y datos personales en volumen masivo, de gran escala, con poca protección de seguridad, eh, eh, ataques de ciberdelincuentes, el hecho de que haya mercados que florecen a pesar de convenciones, tratados, acuerdos, y que pareciera ser que lo que hemos creado como institucionalidad internacional no viene dando resultados, incluso con dos guerras muy visibles como la de Ucrania y lo que sucede en Gaza. Y, y pareciera ser que hasta es indiferente o simplemente es como la suerte del destino, cuando antes creaciones del siglo XX, ¿no?, creaciones
de acuerdos internacionales lograron parar ciertos enfoques armamentistas, lograron parar o disuadir, del pronto no dejarlo en cero, pero pudieron darnos tiempos de alguna estabilidad y de paz global. Hoy en día siento que esa institucionalidad, así como la institucionalidad democrática en sus regímenes actuales, está viviendo una nueva etapa, ¿no? Que amerita una siguiente reflexión y ya no podemos usar esos modelos anteriores para explicar los procesos de democratización o calidad de la democracia. Si yo vuelvo a ver un modelo de calidad de democracia sin que haya bajado un poco en la parte de darle seguridad a los electores para ir a votar, entonces no estamos hablando de democracia, ¿no? Eh, es útil un enfoque más minimalista para medir los enfoques que nos permiten a los estados y a los diferentes actores de la Pero cooperación y es de que las eso nos relaciones trae internacionales. a un asunto fundamental, que es que yo todo el tiempo estoy como que desafiándolo y la academia siento que no termina de redondear ahí porque tiene como que la ciencia política está en un lado y la criminología en otro y los estudios de paz en otro. Y cuando uno mira y dice, ok, ¿cuál es la relación clara entre democracia, criminalidad y procesos de convivencia pacífica? Y como que cada disciplina habrá su lenguaje y no logramos ponernos de acuerdo. Antes que me respondas esto, quisiera que termines con la idea, por favor, de decirme de qué se trata el crimen organizado en América Latina. Alguien como tú tiene una capacidad de describir lo que pocos tenemos, porque tú has trabajado temas de crimen durante los últimos 15, 20 años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado en la región? Pues de una perforación de el tejido social y de la institucionalidad política para el favorecimiento y el negocio de delincuentes que utilizan la violencia y la corrupción para extender y expandir sus operaciones. La confusión de autoridades, legisladores, de querer acuñar o simplificar el crimen organizado como terrorismo urbano es un ejemplo de lo mal que estamos o de lo poco informado que estamos para poder caracterizar fenómenos como ese. Si ocurre en Patás ya no sería terrorismo urbano porque Patás es rural, ¿no? Entonces, categorías que no aportan, categorías que se usan para legislar, para hacer política, intervención, estados de emergencia. Prácticamente hemos y estamos navegando con pocas herramientas conceptuales y operativas claras, ¿no? Que permitan realmente darle contra a este fenómeno. Y ese creo es una de las ventajas que tiene el crimen organizado, que hasta ahorita los buenos, digamos, no ni siquiera logran definirlo y saber sus, llamémoslo así, coloquialmente, sus tentáculos, sus actores, sus proceder, su uso de violencia, su uso del territorio, sus usos del tiempo, su conocimiento sobre cómo pueden aprovecharse de esto que tenemos en el Estado, ¿no? Eh, entonces, me parece que el crimen organizado como transnacional ve al Perú como un lugar más donde pueden hacer negocio, ¿no? Donde pueden sobrevivir porque la justicia penal, la certeza y la severidad del castigo no se van a dar necesariamente. Y la economía política en la cual vivimos, una renta extraordinaria con recursos del tipo de coca, oro, ¿no? Madera, financia, ¿no? Financia también, y es un ente, son recursos que les sirve para que estos delincuentes organizados, pues, busquen ingresar a esos territorios, se hagan de las vetas de oro, en fin, y aprovechan para generar ese tipo de capital política o capital social, financiando una expansión de su dominio a través de la violencia y la corrupción, y en algunos casos de una captura o una toma de actores políticos o captura del Estado, ¿no? No tal, de una tal magnitud en la que puedas llamar que el crimen organizado realmente gobierna, pero sí realmente de una gobernanza criminal
que hace que los ciudadanos puedan mantener mínimos como el hecho de vivir en su vivienda, gastar sus recursos, pero pone de un lado el tema de la justicia, el tema de solucionar los problemas públicos, ¿no? Y esto lo teníamos en contextos de valles cocaleros, pero ahora en contextos donde hay oro ilegal, trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, en los crímenes ambientales también, ¿no? Los tráficos de armas y demás. Entonces, yo sí creo que estos cárteles empresariales, estas bandas redes, estas pandillas carcelarias, esos brokers transnacionales y redes que lavan el dinero fuera, ven al Perú, ven a América Latina como estados más preocupados por otras cosas que no resuelven necesariamente los problemas, no se ponen de acuerdo, y ese es un punto con el cual quiero cerrar, porque podríamos hablar un tanto más, pero las soluciones, por ejemplo, para el tráfico de smartphone robado, ¿no? Que es un tema que yo desarrollo en la tesis doctoral, pues ocurre por millones, ¿no? Ociptel declara que hay 1.700.000 celulares robados cada año aproximadamente. 1.700.000, ¿no? ¿Y dónde van a parar? O sea, no se venden todos en las Malvinas, ¿no? O sea, se venden por internet, se venden por TikTok. Se venden por TikTok, el O sea, TikToker lo vende en la están, madrugada, la tecnología está al servicio de de totalmente. la Pero ilegalidad. lo vende, pero lo venden en Quito, lo venden en La Paz, lo venden en El Guayaquil, celular que robaron en los Perú. que el celularon aquí. Y hay operativos que han encontrado camionetas, vehículos llenos de celulares yendo a esos lugares y viceversa también. Cambian celulares en la frontera. Pero no solo ocurre aquí. O sea, te roban en Barcelona y terminan vendiendo los celulares en Marruecos en los 2 días. Ok. Entonces, es un escenario global en el cual necesitamos ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo no solamente entre estados, que eso es lo primordial, sin duda, para ser no solo operativos, sensacionalistas, no, pero usar inteligencia real para enfrentar estas organizaciones criminales. Triangular con empresas, sector privado, porque de esto las operadoras telefónicas tienen mucho que ver. O sea, hace tiempo lo discutimos, no solamente para estos registros de terminales robados, la lista negra, como se le suele llamar, la lista blanca y más, de bloqueos y demás, pero se siguen reflasheando los celulares, porque tú bloqueas y lo reflashean y lo venden en otro lugar y ya. Entonces, el equipo sigue con vida. Además, había un video en YouTube cuando en México se hizo, ¿no? También el tema del bloqueo, y ahí los youtubers dijeron, ¿cómo si se bloquean? ¿Cómo revivir tu celular? Y la gente hizo videos caseros y al día siguiente, luego del bloqueo, la gente seguía teniendo su celular activo. Entonces, a lo que voy también es que nos hemos descuidado tanto de varios ángulos que incluso ese tipo de cosas ya nos prueban que estas medidas que hemos venido tomando no son, ya de los 90 habían papers que decían, estas medidas son paliativas, hay que ponernos de acuerdo, el privado tiene que entrar, la ciudadanía tiene que tener bien claro la comunicación, poco invertimos en realmente en las escuelas, en los espacios, para hablar del tema, del No, tráfico no. de celulares robados. En esa línea, tú acabas de mencionar México y estás mencionando como que prácticas del mundo. Mucho se decía en los tiempos, además, cuando tú y yo trabajábamos juntos hace casi 10 años, 2016, 2017, 2018, cuando trabajábamos temas de seguridad desde el Estado peruano. La opinión pública decía que teníamos miedo de que Perú se colombianice, bajo esa mirada de que Colombia en los 90 pues tenía un reinado del narcotráfico. Se decía también que no se vaya a mexicanizar, bajo esta mirada de que México tiene territorios completamente tomados por una violencia masiva, controlada por los carteles del narcotráfico. El Perú el Perú se ha peruanizado, diría yo, pero el Perú se ha mexicanizado, se ha colombianizado. ¿Realmente hemos llegado a ese punto? ¿O cómo describirías lo que ha pasado en el Perú desde una mirada comparada? Yo creo que hablar de términos como mexicanización, ¿no? Supone de que hay solo una línea o un camino y en el cual México tampoco está al final, sino de pronto está en algún lugar del camino y nosotros estamos un poco más atrás. Supone eso, ¿no? Pero yo creería que los futuros, las perspectivas son más complejas y más de red, ¿no? No son tan lineales.
Y nuestra realidad lo prueba. Cada construcción histórica va generando una dispersión y una centralidad diferentes. No percibo necesariamente que lo que ocurría el 2006, por ejemplo, en la época de Calderón en México, lo vayamos a vivir ahora con el gobierno de Boluarte. Es diferente, ¿no? Para empezar, las drogas y el negocio por el tipo de drogas que se usaba ya cambiaron o han ido cambiando. El vínculo, o no necesariamente el vínculo, el ingreso a la política de cárteles colombianos hace 2, 3 décadas a la política, ¿no? Fuerte, o el aprendizaje que han tenido los actores criminales de ese entonces de no tener mucha visibilidad. Los corridos mexicanos que hoy en día cantan, los narcocorridos mexicanos que uno escucha y cantan y dicen que se han mantenido porque son perfil bajo. Y el aprendizaje de poder diversificar el riesgo, de poder financiar diversos tipos de actividades para no necesariamente detectarse como un lavado de activos clásico con un cambio en las cuentas, mm, libros contables, hace que los actores criminales organizados, porque hablemos, ¿no? Hay criminalidad en Perú, pero es una criminalidad, llamémosla así, precaria. Es una criminalidad de delincuentes, de bandas, que extorsionan por 5 soles a los que venden emoliente. No estás hablando de gente millonaria, ¿no? De cárteles que estén operando minerías ilegales, ¿no? O de que estén lavando o lavando a través de criptomonedas por millones de dólares, o que estén generando ransomware dirigido a gobiernos o a instituciones privadas y robando masivamente datos de salud, ¿no? O El Perú no ha generando llegado bonos de ahí. carbono. No, no, eso es, por eso se llama una criminalidad precaria, ¿no? O sea, Una criminalidad todavía, no solo el Estado es precario, sino que hasta los criminales en el Perú son precarios. claro, todavía incipiente, ¿no? Todavía chato, porque además es una criminalidad como Lo cual no sé si preocuparme o alegrarme de eso o no. no, 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 o sea, en cualquier ámbito, crimen, violencia, pues, siempre no va a ser perjudicial, pero a lo que Claro. vengo a decirte es, no creo que vayamos en línea recta a eso, y me parece que más bien lo que podría servir para poder dar un poco de perspectiva a lo que puede ir Perú, y no solamente Perú como lo que ocurre endógenamente, sino como territorio latinoamericano, porque hablábamos hace un rato que no es un caso atípico, en realidad nuestros vecinos están padeciendo cuestiones similares, para decir simplemente de que el Tren de Aragua tiene sedes, Chile, sede Lima, sede Quito, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo problema, para decirlo así. Creo que mejor es como ponernos en base a tendencias, ¿no? Es decir, en el tiempo en el que hablábamos de que, oye, no vayamos a llegar a ser como México, había una tendencia del narco violento, pero eso hoy en día es uno más dentro de otros, ¿no? Entonces, claro, las salidas de cocaína de los puertos en el sur o por África Occidental hacia Europa, existe todavía. Pero existe también otro tipo de delitos, de crimen organizado, de economías ilegales alrededor de la operación de estas organizaciones criminales, que en buena cuenta nos hacen ver otro tipo de tendencias. La ciberdelincuencia, por ejemplo, ¿no? Es clave, la digitalización criminal. O sea, no Esa es lo otra teníamos antes, hoy tendencia. en día, hoy es una tendencia hoy en Pero día, ¿no? además me queda la La, sensación, después de lo que dijiste, me he quedado con esa imagen de el Excel pirata en la comisaría, que la tecnología está siendo adoptada masivamente por los criminales internacionales, globales, transnacionales, para ser más preciso, mientras que los estados se están quedando, como tú bien dices, en la palabra en el manual, en la palabra en el papel, más no en la adopción. Entonces ahí tú sientes pues que la balanza está muy del lado de los criminales, con la inteligencia artificial para hacer scams, con la capacidad que pueden tener para infiltrarse en sistemas, como tú bien dijiste, de salud, de seguros,
El otro día vimos que incluso en un banco peruano, en Interbank, hubo una filtración muy fuerte. Entonces hay un desbalance que mi sentir, siguiendo la idea de tendencias, es que una tendencia fundamental es no solamente la tecnología y los delitos criminales, sino la adopción de esto por parte de los criminales, mientras el Estado sigue un proceso mucho más lento. Totalmente, sí. O sea, el Estado está en la saga, ¿no? El Estado está en la cola, detrás, siempre pensando de manera reactiva. Y yo creo que hace un rato hablábamos, ¿no? Que mucho hablamos de prevención, prevención, pero a la larga le das prevención menos de 1 millón de soles para hacer prevención a nivel nacional Que son desde la policía. $300.000 más o menos para los que no saben de los Claro, soles claro, peruanos. claro, claro. Menos de Para, 640, menos de 670.000 soles, o sea, menos de 500 soles, o sea, son $150 para cada por comisaría al año. comisaría al año en el Perú. Al año en el Perú para hacer prevención comunitaria, o sea, es Lo muy cual es 50 preocupante, ¿no? centavos diarios, para ser precisos. O sea, y con eso se te va en comprar chalequitos, silbatos, megáfonos y esas cositas que también, eso es lo que se pide, eso se piensa que es prevención, ¿no? Ah, no, es que eso es para eso es prevención. Entonces, realmente, quizás el término prevención ya está ahí, pero la gente no lo entiende que realmente prevención es prevenir, hacer que lo que se cree que iba a ocurrir no ocurra, o reducir el riesgo de que algo que viene ocurriendo ya no ocurra como antes, o compararlo con el otro para que, en fin, pero el tema es, creo que el enfoque nuestro ha sido reactivo y es un enfoque que se caracteriza en todo. O sea, reactivo en tema de salud, reactivo en todo. O sea, ahora que el Papa tiene nacionalidad peruana y Chiclayo, ahora se ponen a ver a Chiclayo, ¿no? Y dicen, oh, Chiclayo, sus pistas con hueco, o con añegos, o con desagües que llegan a. Sí, entonces, Cuando el oye, Papa no era el Papa, nadie estaba cuando el hablando Papa, claro, y eso ya de existía, o sea, Chiclayo. tú ibas a pedir tu chifles, tu comer tu ceviche todo rico en un restaurante agradable, pero salías y ¿cómo veías? Una ciudad destruida por la corrupción. Sus alcaldes últimos todos indicados, procesados por corrupción, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, no hemos sido proactivos y solo queremos parchar, ¿no? Parchar, ni siquiera arreglar las causas del problema, parchar, ¿no? Para pasar piola, parchar, como para evitar que el agua se filtre, digamos, por la pared, y tú pones encima otra capa y pintas, ¿no? Y el moho y lo tapas. Pero no, es porque arriba hay un drenaje que está abierto y por ahí está goteando, hay que resolver las causas del problema. Y siento que, ahora recién o sea, hay que ver las cosas urbanas, ¿no? De salud, de servicios básicos, clave. Y creo que en temas de seguridad también de la misma manera, ¿no? Kennedy decía que hay que arreglar el tejado cuando está soleando, no cuando está lloviendo. O sea, y es algo que cuando uno habla con otras autoridades a nivel nacional, tengo la oportunidad de caminar mucho, de hacer trabajos fuera de Lima, más en los últimos años. Y me dice, no, pero es que nosotros, nuestro problema no es como Trujillo, no es como el Callao. Bueno, no esperes llegar allá. ¿Qué estás haciendo para evitar que eso llegue, ¿no? O sea, otra vez, es la misma lógica, solo que como el otro lugar no lo vive, de pronto Cerro de Pasco, yo soy ahí, no lo tiene igual, no Jauja no lo tiene igual, no Paruro en Cusco no lo tiene igual, entonces, no, acá Pero, no va a pasar, ¿no? pero no, el próximo año hay elecciones en el Perú. 2026 es año de elecciones. Los partidos políticos ya están en el mercado. Hay aproximadamente 46 partidos políticos, de los cuales se ha descubierto en el Perú que varios de ellos se han inscrito con firmas falsas. Hay varios capas de problema ahí. Primero, que ya es un problema que haya 46 partidos políticos inscritos. Segundo, que de ellos un número importante, quizás la mitad, quizás un tercio, se hayan inscrito con firmas falsas. Tercero, que además este no es un problema de hoy, que siempre hemos sabido en los últimos 25 años, desde que se recuperó la democracia en el Perú post-Fujimori, que las firmas falsas han estado presentes en el partido de Alejandro Toledo, que fue el primer presidente luego del periodo de transición. Ya había una denuncia de firmas falsas, es decir, para los que no conocen el sistema peruano, de ciudadanos cuyas firmas fueron falsificadas para poder registrar un partido político como respaldo a ese partido. Entonces, tenemos una serie de problemas que
aterrizan en esta elección, en este momento histórico, solamente para citar este problema de las firmas con los partidos políticos, que ya los deslegitima hasta cierto punto a todo ese número de partidos. Acabas de decir hace un momento además que hay una captura, que la criminalidad, por ejemplo, la minería ilegal, el oro ilegal en el Perú, financia claramente a muchísimos políticos y a muchísimos partidos. Están detrás de bambalinas, como tú bien dijiste, han demostrado que no quieren estar en primera fila en el show, pero están financiando todo el show. Entonces, Noam, tengo dos preguntas ahí. La primera es, ¿cómo percibes estas elecciones que se vienen como un potencial hacia la solución de todo lo que estás planteando? Centrémonos en el tema seguridad, aunque ya nos queda claro que hay una precariedad del Estado muy grande. Y por otro lado, ¿cuáles son las soluciones que más bien tú esperarías? O sea, o si quieres ver de otro lado, las soluciones que tú esperas versus la capacidad de estas elecciones para proveer una capacidad política y técnica que pueda adoptar algunas de ellas o traer otras innovadoras. Bueno, yo percibo un próximo año electoral, bueno, si no empieza ya, y empezó a moverse un poco, a definirse los cuadros, a hacer las alianzas, a adoptar temas, bandera, para deslindarse del resto, generar una diferencia competitiva, llegar a las poblaciones diversas y tipo largo y ancho del país. Yo creo que este año ya los políticos saben que en realidad son 4 decenas y que tienen que competir y ya tienen que ponerse las pilas si es que quieren estar en la primera plana de los periódicos, en las portadas, en las encuestas, cuando se ve ahí la aprobación electoral. Claro. Entonces, me parece que ya lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y es una y dos cosas, ¿no? Me parece que hay una ausencia de soluciones y hay una repetición de mismas estrategias con un enfoque, si es de seguridad, de mano dura. Ujú. De pronto es lo que tienen más a la mano la gente, no, los políticos no tienen que haber estudiado todo el tema de la seguridad y demás, pero es quizás lo que más se repite, lo que dicen los medios, lo que ven en Bukele, lo que ven y tienen como referentes y dicen, ya, mano dura, esa es la solución. Y ahora el tema es quién pone más mano dura, quién va a ser la super mano dura. Entonces, yo creo que, ojalá que no ocurra, pero parece ser que todo está orientándose a un proceso electoral en el tema de seguridad. Va a ser una constante el quién plantea la mega cárcel, en quién plantea, digamos, las Fuerzas Armadas en las calles y por lo tanto más jóvenes enrolándose en las Fuerzas Armadas, todas estas medidas De que populismo estoy punitivo, ampliamente ¿no? en contra, que estoy sí, que no, pues no sirven, ¿no? Necesariamente. Entonces, pero eso en cuanto a los temas de seguridad, pero creo que hay otros temas también que van a caracterizar en este proceso electoral, de cara a un gobierno que está muy desprestigiado, un gobierno que está muy desprestigiado, y que entonces es una contienda necesariamente abierta, en buena hora, ¿no? Esperemos que se cumplan todos los derechos electorales y demás, fragmentada como varias otras elecciones, en este caso mucho más pulverizada, digámoslo así, muy condicionada, como dije, por la inseguridad, la criminalidad, por el descrédito institucional de organismos públicos, de instituciones públicas en la actualidad, ¿no? Y yo creo de una incertidumbre global, ¿no? Con tantos cambios rápidos, tanto a nivel económico, laboral, vinculado a eso, a los aranceles y esta guerra comercial que plantea Estados Unidos y a aquellos que importan y exportan bienes y de eso vivimos. El Perú es uno más en el cuadro, no somos un poder de veto, ni mucho menos. O sea que nos lleva la marea económica internacional. O sea, aquí no podemos, digamos, ponernos aquí como los que no nos va a pasar nada, ¿no? Pero entonces hay una incertidumbre económica global, pero también con grandes y nuevas oportunidades, ¿no? Esto de la inteligencia artificial generativa que la estudio, trato de aprender mucho, que ha llegado y que realmente es un parteaguas, ¿no? Es como, a ver,
descubierto el Internet y demás, y genera grandes posibilidades, muchos desafíos en temas de regulación también, pero grandes posibilidades. Hoy en día que puedan hacer videos que realmente parezcan de personas que están actuando, ya te hacen a ti dudar si eso es real o no. Pero yo Entonces, quiero ponerme ahí, parece que estás tomando un tema crítico sobre el tema de hacia dónde vamos y la perspectiva que tú has mencionado y la tecnología y la inteligencia artificial. Mi percepción, y acá estoy desafiando tal vez tu optimismo inicial, es que ahora los servidores públicos, todos están hablando de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial soluciona la pobreza, cómo la inteligencia artificial soluciona el, el medio ambiente, cómo la inteligencia artificial soluciona la inseguridad. Pero digamos, lo mismo fue en los últimos 30 años cuando apareció el Internet. O sea, es decir, para hablar de seguridad, la mayor inversión que existe en seguridad en el continente es en tecnología. Y estamos hablando del continente que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo. ¿No? Además, si lo ves desde el punto de vista relativo, tienes una población el 8% de la población mundial y el 20 a 30% de homicidios. Entonces, estamos hablando de que poner todas las fichas en la tecnología en los últimos 30 años no nos ha servido. Y como que hasta cierto punto yo siento que distrae, que tienes mucha gente con mucha capacidad que está pensando más en cómo entrar de manera cool, muchos de ellos jamás los veo en LinkedIn, de manera cool a la inteligencia artificial, en lugar de seguir pensando, ok, ¿cómo resuelvo la pobreza con o sin inteligencia artificial? O sea, hay como un cor- desplazamiento de la importancia de las cosas. correcto. Yo mencionaba la IA solo con el hecho de los fake news, ¿no? Hoy en día pueden tomar la foto, el video de un personaje político y le pueden colocar una voz y pueden recrear que esté en otro lugar, y pueden confundir al elector. Hablábamos digamos, en base a la pregunta de una perspectiva electoral. Creo que los fake news, como ocurrieron en la elección de Estados Unidos hace poco, igual, ¿no? En el caso peruano va a generar, o si bien es una oportunidad para algunos, también es un reto, un desafío para el propio Estado en cuanto a su regulación, pero a nivel electoral va a generar mayor desinformación también, ese uso, llamémoslo así, que busque confundir, ¿no? Al elector, nocivo, un uso simplemente con el fin de perjudicar al otro. Pero también estoy de acuerdo contigo, el hecho de que, pues, digamos, antes decía, no, el gobierno abierto solito va a solucionar la corrupción. No, o el gobierno electrónico va a solucionar la corrupción, ¿no? En realidad, no, o sea, no por ponerle sistemas informáticos ya ahora ya no hay corrupción, o por tener un sistema de integridad ya ahora no hay corrupción. Entonces, sí, no, lo que quería decir es más complejo, por lo tanto, y por lo tanto es sui generis en este momento electoral que vamos a vivir ahora, ¿no? Por estos elementos que tenemos nuevos y otros tantos que se arrastran. Así que parece que para los analistas de elecciones y demás van a tener más elementos a poner en sus modelos estadísticos, van a tener que inventar nuevas herramientas para poder capturar eso que ya lo veíamos en la encuesta de Pedro Castillo, ¿no? No estaba en las encuestas y no salía, ¿no? Como favorito, y pasó a segunda vuelta. Entonces, yo creo que las herramientas clásicas para medición del pulso electoral eh, van a verse otra vez desafiadas por una Sí, realidad muy, muy 100%. cambiante. Y entonces, por lo tanto, el sociólogo político que hacía su análisis en base a encuestas y decía, ya no estamos en los tiempos de Leslie Kish, ahora es otra cosa, ¿no? No, Pero hace bueno, poco, eso. hace unos días hubo una conferencia muy importante de opinión pública acá en los Estados Unidos, en San Luis. Yo no fui, pero fue un amigo muy cercano fue y me contaba que la gran discusión ya era cómo la inteligencia artificial va a reemplazar al que hace la encuesta, al que diseña, o sea, al que El diseña la encuesta, cuestionario. al que hace la encuesta, ¿sabes? Al que diseña la encuesta, al que ejecuta la encuesta, es decir, literalmente al que llama por teléfono a encuestar. Y en tercer lugar, al encuestado, porque están haciendo modelos en los cuales ya están haciendo avatares de la opinión pública. Entonces, al final de cuentas, ya uno no hace nada. Pero volviendo a Sí, nuestro sí, punto, sí. Noah,
Nos quedan pocos minutos. Quisiera Sí, sí. preguntarte, si tú tuvieras esa capacidad omnipresente, omnisciente, de decidir cuáles son las 3, 4 políticas que hay que sacar adelante para enfrentar este problema tan complejo que tú has descrito, además, y que nos deja en una sensación casi kafkiana de cómo salgo de esto, ¿cuáles serían esas 2, 3 políticas que tú dirías son urgentes e importantes a la vez? Inversión en un policiamiento proactivo, que incluye necesariamente un policía basado en inteligencia, un policía basado en proximidad con su comunidad, al cual se le debe y al cual tiene que generar empatía y vínculo para poder resolver problemas locales. Y por último, en temas de seguridad también, muchas áreas de reformas y demás. De hecho, es un trabajo que yo desarrollo en la tesis doctoral, pero siento que las 3 reformas que más o menos han llegado a plantearse, no solamente a nivel discursivo, sino en documentos, en gasto público y en equipo humano, no han tenido más revés por las contrarreformas, tanto políticas dentro de la policía como por fuera, ¿no? Quizás sobre eso en otro momento charlamos, pero lo que sí me queda claro es, dentro de la policía hay muchas cosas. La policía como problema es un conjunto más bien de problemas. Me parece que no me quedaría con 3, ya mencioné 2, agregaría 2 más para tener 4. Uno es la gerencia, la gerencia en la policía, en el sector interior. Realmente no es posible que tengamos comisarías sin internet, sin patrulleros funcionando, ¿no? O sea, sin radios en Ayacucho. La policía no tiene radios, puedes creer. Es un tema de logística, no es del suboficial que hace Radio Patrulla, eso es porque no le han comprado, no le dan su... Es más, él se compra su arma y todo. Y el otro es la educación, que sí está vinculada al tema de un policía basado en inteligencia y proximidad, pero realmente en la formación policial es donde hay que ponerle las pilas. Ahora, ese prácticamente es un enfoque muy policial, ¿no? Muy policial. Pero yéndome a otro lugar, a otro sector, yo creo que la proactividad tiene que ser del pleito también, o tienen que entrar al pleito de otros titulares, de otros sectores y otros sectores en general, otras instituciones, tanto sea la educación, trabajo, ¿no? Salud, pero muy poco hacen las otras instituciones que en realidad brindan servicios al Estado. Y que todos deberíamos estar pensando en la parte más proactiva. ¿Qué puedo hacer yo desde la ATU a nivel proactivo, por ejemplo, para evitar que haya victimización en mis vehículos proactivamente? ¿Qué puedo hacer yo, tal gerencia X de un gobierno regional, para que de manera proactiva no sigan habiendo poblaciones vulnerables víctimas? Ese es el, el tema que tienen que pensar y no de manera reactiva. Gracias, Noam. Me quedo entonces con esas ideas. Me quedo con esta idea también de la continuidad de las reformas, ¿no? Esta idea de que reforma contra reforma cada año es un gran problema. Si tuvieras, para cerrar, que dar un mensaje, un resumen de cuál es la situación de la inseguridad a nuestra tía, a nuestra abuelita, en 2 minutos, cuál es el resumen? ¿Cómo condensamos? ¿Cómo estamos en el Perú en materia de inseguridad hoy? Bueno, una expansión de organizaciones criminales precarias, organizaciones criminales que entendemos como aquellas de bagatelas que están extorsionando por 5 o 10 soles. No estamos frente a unos escenarios como el Darién o el de Sierra de Guerrero, ¿no? No estamos en un escenario de gobernanza criminal donde los criminales han ingresado necesariamente a operar y brindar servicios del Estado como una gobernanza criminal muy violenta. No creo que también estemos en un camino lineal hacia ciertos países que hace algunos 10 años o en la actualidad viven y conviven con violencias también extremas. Pero algo que sí caracteriza al Perú es una institucionalidad estatal que se ha dejado avasallar, que no ha invertido en prevención, en respuestas proactivas, y que por lo tanto vamos a seguir teniendo estas afectaciones en los siguientes años si es que seguimos optando por medidas reactivas, punitivas, populistas, mediáticas y demás, y no necesariamente por entender las causas del problema. En esto creo que no solamente es policía, no solamente es fiscalía, de hecho no es el sistema de justicia penal, no es el código penal implementado el que va a resolucionar esto, sino es la prevención. Entonces, gracias Elohim,
Espero que No, gracias a ti, conversar. Noam. Gracias a ti por hacer este diagnóstico, esta disección del Estado peruano tan amplia y profunda a la vez. Un gran abrazo, cuídate mucho.